Advertencia. En estos vídeos no se pretende hacer apología de ninguna ideología política o religiosa. Todo el material visto en este canal es creado únicamente con fines de divulgación histórica y de entretenimiento. Las características de los jóvenes alemanes eran ser rápidos como un galgo, fuertes como el cuero y duros como el acero. Esta era la ideología detrás de la creación de las juventudes hitlerianas, al igual que otras organizaciones del Partido Nacional Socialista. Fue una fuerza invasiva, penetrante y persuasiva, y uno de los objetivos más importantes para la nación. En 1935, Adolf Hitler afirmó que él era el único que poseía la juventud y ganaría el futuro. Las juventudes hitlerianas contaban con más de 7 millones de niños de 10 a 18 años, cuyos corazones y mentes habían sido formados mediante constante propaganda de adoctrinamiento y simulacros militares. Pero, ¿cómo se logró esto? El primer movimiento que surgió y se convirtió en una de las instituciones más grandes y reconocibles dentro del Tercer Reich fueron las juventudes hitlerianas. ¿Qué fue en realidad? ¿Qué les gustaba a los jóvenes de estar en las juventudes hitlerianas? ¿Y cómo se levantaron en las distintas etapas del ascenso de los nacionalsocialistas y más tarde durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, para empezar, los movimientos juveniles eran omnipresentes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Alemania. El primer movimiento notable fue conocido como Wandervogel, una organización flexible de muchachos y jóvenes hombres que abogaban por un estilo de vida sencillo y cercano a la naturaleza. Rechazaban la industrialización y caminaban en pantalones cortos y botas. También disfrutaban cantando viejas canciones folclóricas alrededor de fogatas y saludándose unos a otros con gritos de Heil. Wandervogel creció en popularidad a principios de 1900 y atrajo la atención de grupos políticos y religiosos más convencionales. Estos grupos crearon sus propios competidores en forma de grupos juveniles. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, estas organizaciones se convirtieron en algo muy popular, especialmente entre los partidos políticos más extremos. La paramilitarización de la sociedad influyó en una nueva ola de movimientos juveniles, como los jóvenes socialistas, jóvenes demócratas y jóvenes conservadores. Todos ellos adoptaron uniformes de estilo militar y compartían un tema común: un anhelo idealista de marcar el comienzo de una nueva era próspera para una Alemania derrotada. En 1920, un ex corporal austríaco renombró el pequeño Partido de los Trabajadores Alemanes como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, también conocido como los nazis. Cuando Adolf Hitler tomó el control del partido, sancionó la formación de una liga juvenil bajo la dirección de su brazo paramilitar, las SA, o Camisas Pardas. En marzo de 1922, el periódico nazi Völkischer Beobachter lanzó una campaña de reclutamiento llamando a todos los jóvenes alemanes de 14 a 18 años, cuyos corazones estuvieran afectados por los sufrimientos y penurias que aquejaban a la patria, a unirse a las filas de los combatientes contra el enemigo judío, el autor único de su presente vergüenza y sufrimiento. Las reglas de la organización enfatizaban el amor por el país y la gente, disfrutar del combate abierto y honesto, y participar en actividades físicas saludables. Seguro que muchos chicos encontraban en el ejercicio algo bueno para todos. También se promovía la veneración de la ética y los valores espirituales, con los que es difícil estar en desacuerdo, así como el rechazo de aquellos valores originarios de la judería. Los primeros reclutas de la Liga Juvenil del Partido Nacional Socialista se esperaba que asistieran a reuniones semanales dedicadas a conferencias políticas e ideológicas, así como al adoctrinamiento. 2 domingos al mes, los niños podían disfrutar de alguna actividad al aire libre, haciendo viajes de senderismo obligatorios a través del campo, sin duda meciendo sus lederhosen. El primer líder de la juventud en la liga era un joven de 19 años llamado Gustav, un pulidor de pianos que trató de aumentar la membresía estableciendo capítulos locales en las principales ciudades de Alemania. Sin embargo, sus esfuerzos se detuvieron el 9 de noviembre de 1923, cuando Hitler y los nazis intentaron un golpe de estado en Múnich,
pero sus planes fracasaron miserablemente. Gran parte del liderazgo nazi fue arrestado posteriormente. La fiesta se disolvió, y también lo fue su liga juvenil. El joven Gustav también cumplió condena, y tras su liberación en diciembre de 1924, se separó del partido nazi, creando un movimiento juvenil nacionalista separado. Esto no fue bien recibido por el liderazgo del partido, que desacreditó a Gustav acusándolo de traición y robo. Hitler luego resucitó la Liga Juvenil, ahora rebautizada como la Juventud de la Gran Alemania. Bajo el liderazgo de Kurt Gruber, un estudiante de Derecho de 21 años, se introdujo el uniforme distintivo de esta organización, que incluía pantalones cortos negros, camisas marrones y brazaletes con la esvástica. Fue Gruber quien, el 4 de julio de 1925, cambió el nombre de la organización a las Juventudes Hitlerianas. La membresía se abrió a muchachos de 14 a 18 años y, en última instancia, los números comenzaron a aumentar rápidamente, con más de 5.000 en este punto. A medida que la organización creció, también se hizo más costosa de sostener. Gruber impuso una cuota de membresía mensual de 4 Pfennings y ordenó a sus juventudes hitlerianas a realizar frecuentes marchas de propaganda para recolectar donaciones. En 1928, Hitler utilizó eso como un impulso para su causa. Duplicó su tamaño nuevamente, llegando a 10.000 miembros a finales de ese año. Gruber también reorganizó la estructura de la Hitler Youth, agregando un nuevo departamento para niños de 10 a 14 años llamados Jungvolk. También estableció 2 ramas para niñas, las jóvenes para los de 10 a 14 años y la Liga de Chicas Alemanas para las de 14 a 18 años, conocida por el acrónimo alemán BDM. Gruber también fundó el propio servicio de noticias de las Juventudes Hitlerianas, dedicado a escribir propaganda en periódicos para lectores jóvenes y oponiéndose al monopolio judío de la información. Esto nos lleva a la medianoche de 1928. Con la floreciente organización, Gruber estaba haciendo bien, tal vez demasiado bien, y atrajo la competencia del antiguo líder de 21 años de la Asociación de Estudiantes Nazis y futuro gobernador del Reich de Viena, Baldur von Schirach. Gruber se dio cuenta de que Schirach estaba buscando su trabajo y por lo tanto, hizo esfuerzos adicionales para impresionar al Führer. Por ejemplo, en septiembre de 1929, 2.000 jóvenes de Hitler marcharon en un mitin del partido en Nuremberg, lo cual fue muy impresionante para Hitler mismo. En este punto, el movimiento contaba con 450 sucursales y 13.000 miembros. Sin embargo, las cosas se complicaron un poco cuando, en marzo de 1930, las autoridades alemanas prohibieron a los niños de la escuela unirse a las juventudes hitlerianas. El resultado de decirle a un grupo de adolescentes que no podían hacer algo previsiblemente, vio los números de Hitler llegar a casi 64.000 poco después de la prohibición. En este punto, Hitler colocó la organización bajo el control directo de Ernst Röhm, jefe de bastón del SA marrón, haciendo de Gruber un subordinado directo de Röhm. Además, Gruber todavía tenía que lidiar con los ataques de ese molesto Schirach, quien acusó al líder de las juventudes hitlerianas de arruinar los esfuerzos de recaudación de fondos y menospreciar las críticas que acusaban a Gruber de reclutamiento deficiente. Finalmente, en octubre de 1931, el partido nazi anunció que había aceptado la dimisión de Gruber y el hecho de que supuestamente nunca había enviado ni aquí ni allí. Como sea, allí estaba ahora Schirach, listo para brillar. Una directiva emitida por Hitler el 30 de octubre nombró a Schirach como el nuevo líder de las juventudes hitlerianas, a cargo de todas las asociaciones de jóvenes y estudiantes. El espectador puede contar con la obediencia ciega total de Schirach y su lealtad, por la cual era conocido. Describiendo a Hitler como el genio mirando en las estrellas, también afirmó que la lealtad lo es todo, y todo es el amor a Adolf Hitler, y que no necesitamos líderes intelectuales que creen nuevas ideas, porque el líder supremo de todos los deseos de la juventud es Adolf Hitler.
Podríamos decir con seguridad que el tono de su nariz coincidía estrechamente con el tono de su camisa marrón. Schirach instaló un sentido de lealtad similarmente fuerte entre sus jóvenes tropas. En cuanto a lo que las juventudes hitlerianas estaban haciendo en este punto relativamente temprano, los líderes organizaban campamentos nocturnos frecuentes y viajes durante los cuales los niños aprendían consignas e himnos nazis. También se esperaba que asistieran a reuniones de adoctrinamiento que se llevaban a cabo en casa, en las tardes, de acuerdo con agendas estrictamente definidas. La implacable propaganda parecía exitosa, ya que los jóvenes de Hitler se comprometieron plenamente y realizaron campañas a favor del partido nazi a lo largo de 1931 y 1932. Gran parte de estas actividades se limitaban a marchar y distribuir folletos, pero también hubo peleas e incluso tiroteos con los grupos juveniles comunistas, resultando en la muerte de un par de docenas de jóvenes de Hitler en estas batallas callejeras. Sin embargo, las juventudes hitlerianas realmente saltaron a la fama después del 30 de enero de 1933, cuando Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania. El acto de habilitación en marzo le otorgó plenos poderes dictatoriales, allanando el camino para la ola de artificación y control del Estado. Un par de meses después, en abril, Schirach tomó el control o eliminó las 400 organizaciones juveniles competidoras de la noche a la mañana. La membresía juvenil explotó de alrededor de 100.000 a casi 3 millones. Siguiendo esto, el 17 de junio de 1933, Schirach fue nombrado líder de la juventud de Alemania, lo que lo hizo responsable solo ante Hitler y puso todas las actividades juveniles en sus manos. Bajo su liderazgo, millones de niños alemanes y niñas se mantuvieron constantemente ocupados en una variedad de actividades. Los chicos, en particular, fueron sometidos a un régimen riguroso de ejercicio físico. Practicaban deportes como atletismo, campo a través, carrera, boxeo, jiu-jitsu y algo llamado club lanzando, donde básicamente competían lanzando palos de madera tan lejos como les fuera posible. Los clubes probablemente deberíamos mencionar que tenían una sospechosa semejanza con la mano del machacador de papas. Otros juegos físicos incluían trampero en indio, una variación de escondite, y peleas nocturnas en las que los chicos de Jungvolk cabalgaban sobre sus antiguos camaradas de las juventudes hitlerianas, simulando carreras de caballos y justas. Los juegos de guerra también eran muy populares, en los cuales los equipos contrarios tenían que cazar a sus enemigos y arrancarles los brazaletes. Estas batallas simuladas a menudo degeneraban en feroces reyertas, alentadas por los instructores mayores. Ahora podemos detectar un hecho aquí. Todas las actividades estaban diseñadas para inculcar preparación para el combate y una mentalidad marcial. De hecho, para 1935, la práctica con rondas en vivo se había vuelto generalizada. ¿Qué podría ir mal al darles armas a los niños e inculcarles un buen sentido de odio real hacia algunos de sus semejantes? En general, si hubieses sido un adolescente vigoroso en la Alemania de la década de 1930, es probable que hubieses disfrutado del entrenamiento de las juventudes hitlerianas. Después de la guerra, los exmiembros recordaron cómo las juventudes hitlerianas les dieron un sentido de pertenencia y compañerismo. Les proporcionó un hogar lejos del hogar, y los arrancó del aburrimiento de las aulas para disfrutar de emocionantes batallas al aire libre. Por supuesto, se esperaba que los jóvenes asistieran a largas sesiones de adoctrinamiento sobre la ideología nazi y pseudociencia racial. En cuanto a esto, los exmiembros recuerdan estas sesiones como siendo abrumadoramente aburridas, a las que realmente no les importaba, aunque aparentemente fueran efectivas. Sin embargo,
Otra actividad divertida para las juventudes hitlerianas fue, a partir de 1934, la posibilidad de solicitar unirse a los Staff Indians. Estos eran patrullas de la propia policía interna de las juventudes hitlerianas. Su tarea era mantener el orden en las reuniones, identificar a los miembros desleales e incluso infiltrarse en movimientos juveniles rivales que aún estaban operando clandestinamente. Más que cualquier otra cosa, las tropas de la fuerza de patrulla informaban cualquier crítico de Hitler y la ideología nazi, a veces delatando incluso a sus propios padres. Por ejemplo, si un padre desafortunado se atrevía a llamar loco o maníaco a Hitler, su hijo Walter lo denunciaba rápidamente. Él y su padre eran enviados al campo de concentración de niños enloquecidos en Dachau. Cuando los chicos de las juventudes cumplían la mayoría de edad, muchos de ellos ingresaban a las academias de oficiales Junker Schuler SS, mientras que muchos más se unieron a las filas de las unidades de la mano de la muerte que custodiaban campos de concentración. Así que, poniéndonos al día, los chicos de las juventudes hitlerianas durante la década de 1930 se volvieron extremadamente hábiles en el lanzamiento de palos. Se golpeaban unos a otros y delataban a cualquiera que se atreviera a hablar en contra de Hitler. Además, cantaban canciones en las que se jactaban de su derecho otorgado por Dios para atacar a los no arios. Por ejemplo, una canción popular decía: «Cuando la sangre judía salpica de los cuchillos, las cosas irán el doble de bien». También deberíamos discutir la educación que recibieron a lo largo de los años. Las juventudes hitlerianas se habían convertido en la principal institución encargada de educar a los jóvenes alemanes. Sin embargo, es importante mencionar que mientras enseñaban a los niños habilidades esenciales para odiar a los judíos y lanzar palos, no tuvieron mucho éxito en otras áreas inútiles de la educación, como la lectura, la escritura o la aritmética. En las aulas, gran parte del tiempo se dedicaba a aprender sobre el ascenso al poder de los nazis, las supuestas maravillas que Hitler estaba logrando y las conspiraciones judío-bolcheviques. La propaganda era generalizada y poco se dedicaba a promover un estándar de currículo en temas como matemáticas, literatura o ciencia, al menos no en el sentido tradicional. Como señaló Julio en la historia del reloj de 1941, se transmitía a los niños una historia del gran destino alemán, y las matemáticas se enseñaban en términos de balística y trayectorias de proyectiles. La aerodinámica se estudiaba como miembros de las juventudes hitlerianas. El pequeño líder surgió por las cualidades de cada alemán. El guerrero debía tener puntualidad, orden, confiabilidad, subordinación, gregarismo, adaptabilidad, diligencia, fuerza de voluntad, agresividad y una percepción sensorial aguda. Se analizaba y archivaba el registro de cada niño, de modo que su historia clínica completa del desarrollo del carácter estuviera disponible para el uso futuro del ejército. Los psicólogos nazis buscaban alumnos mayores de 12 años, con credenciales especialmente brillantes, para unirse a una de las 10 escuelas de élite de Adolf Hitler. Una vez graduados, tenían la posibilidad de matricularse en uno de los ordenar castillos del Ordnungswagen. Tras un curso adicional de 3 años, aspiraban a ocupar puestos destacados en el partido nazi. Hablando de los niños mayores, en 1936 se prestaba especial atención a los niños de 12 años o más. Sin embargo, en ese mismo año, se declaró el año de la Jungvolk o jóvenes, con el objetivo de inscribir a todos los niños adecuados de 10 años en el movimiento. Hitler emitió un decreto en diciembre que exigía que todos los alemanes mayores de 10 años se unieran a los jóvenes. Los judíos y otros considerados indeseables estaban excluidos, pero a veces algunos lograban pasar por la red. Por ejemplo, en 1937, a los 10 años, Robert, de ascendencia judía polaca, fue obligado a unirse a los jóvenes.
Décadas después, Robert recordó cómo disfrutaba de las actividades al aire libre, los deportes, el sentido de camaradería e incluso la estricta disciplina. Sin embargo, el currículo educativo se centraba en Hitler, la gloria del Reich y la aniquilación de los indeseables, lo cual enviaba escalofríos por su columna vertebral. El problema para el joven Robert era que, aunque aparentaba ser un ario puro y fuerte, su padre biológico no era solo un judío, sino un judío polaco, doblando así la apuesta. La diversión mortal que sus padres también eran secretamente comunistas que habían contratado para escapar de muchos opositores del régimen nazi. En cuanto a Robert, mantuvo la fachada del buen soldado de las juventudes hitlerianas por su seguridad y la de su familia, mientras realizaba actos de resistencia en secreto. En cuanto a las chicas, también recibirían entrenamiento en varias formas, aunque en su caso se centraba en aprender a cuidar y organizar la vida en el hogar y mantenerse en óptima condición física, incluyendo gimnasia, correr y nadar, con el objetivo de algún día producir bebés nazis sanos y criarlos en la ideología nazi. Desafortunadamente, en los años siguientes al decreto de diciembre de 1936, la membresía se volvió obligatoria y casi 6 millones de jóvenes se unieron a las juventudes hitlerianas, enfrentándose a otra amenaza: el aburrimiento. La moral y la disciplina de las organizaciones se desplomaron, y cuando literalmente todo el mundo está haciéndolo, para arrancar bien, pierden interés. La solución a este problema era simplemente comenzar a aumentar las actividades al aire libre para los niños. Actividades sin duda cerrando los ojos y lanzar un dardo a un tablero de dardos sobre ideas de actividades turísticas. Las específicas que eligieron simplemente serían las que se reflejaban en el entrenamiento adecuado del soldado, y así fue como en 1937 se lanzó un programa paramilitar de las juventudes hitlerianas. Chicos sin ninguna razón en particular fueron entrenados formalmente en puntería y participaron en ejercicios de campo al estilo del ejército. Los jóvenes también podrían unirse a formaciones especiales alineadas a las 3 fuerzas armadas. En la juventud de Flieger Hitler, dirigida por los muchachos de la Luftwaffe, aprendieron a construir y volar planeadores. En la formación de motores, los jóvenes mayores de 16 años aprendieron a conducir coches y motos. Y en la unidad de marines los jóvenes de Hitler aprendieron a navegar y se unieron a los Kriegsmarine. Los ejercicios de venablo simplemente eran buena diversión familiar a la antigua, como el viejo Hitler. Los jóvenes aprendieron a hacer la guerra. La línea entre ellos y otras formaciones paramilitares del Reich se volvió cada vez más borrosa. Incluso en sus actividades fuera del programa, por ejemplo, en noviembre de 1938, Heinrich Himmler y las tropas de las SS orquestaron y desataron un brutal pogromo antisemita, conocido como la Noche de los Cristales Rotos. Esto ocurrió en la noche del 9 de noviembre y hasta la madrugada del día siguiente. En pocas palabras, los nazis coordinaron una ola generalizada de agresión contra los judíos, con la idea de hacer parecer que el público en general estaba harto de los judíos y actuando sobre ello. Sin embargo, en realidad, la orden vino desde arriba, y se instruyó a las SS e incluso a las juventudes hitlerianas a causar disturbios alrededor de las comunidades judías. Al final, cientos de sinagogas fueron quemadas y vandalizadas, e innumerables negocios y hogares de propiedad judía sufrieron el mismo destino. Bomberos y policías recibieron instrucciones de hacerse a un lado y dejar que suceda, duplicando lo horrible al día siguiente. Aproximadamente 30.000 judíos fueron arrestados y enviados a lugares como el campo de concentración de Dachau. El punto general de todo parecía haber estado en línea con simplemente tratar de convencer a los judíos de salir del país de varias maneras brutales. Sobre este tema, los detenidos cuyas familias podrían mostrar pruebas de que pronto se irían del país parecían haber sido puestos en libertad sin problemas. En cuanto a la juventud que se unía a la diversión, parece que muchos lo hacían espontáneamente y con entusiasmo, sin órdenes explícitas desde arriba.
De hecho, Hitler se opuso a tales brotes de violencia. Después del evento, convocó a una reunión de todos los líderes de grupos locales y les prohibió participar en actos violentos similares en el futuro. Hablando de acciones violentas, como te puedes imaginar, las cosas para las juventudes hitlerianas dieron un giro en septiembre de 1939, cuando la violencia se convirtió en la norma en toda Europa y el mundo. Según Hitler, por supuesto, porque los judíos tenían un deseo de guerra mundial. Sin embargo, en retrospectiva, parece que puede haber sido Hitler quien comenzó la guerra. Para las juventudes hitlerianas, ante todo y sobre todo los mayores de 18 años, fueron reclutados en las Fuerzas Armadas. Si te estás preguntando, durante este tiempo, la membresía en las juventudes hitlerianas se restringió formalmente a edades de 14 a 18 años. Varias escuadras y líderes locales tenían hasta 24 años. Por lo tanto, el reclutamiento dejó a la mayoría de los escuadrones sin líderes, y niños de 16 a 17 años fueron ascendidos a altos cargos dentro del movimiento. Otro cambio fue la eliminación de los jóvenes con edades de 10 a 14 años, ya que se fusionaron con las juventudes hitlerianas, dejando una sola organización para todos los grupos de edad. Ya no eran los días de largas marchas y cantos de fogata, ahora se esperaba que los hombres y mujeres jóvenes sirvieran al frente interno. Inicialmente, a los jóvenes se les reclutó para entregar proyectos, avisos y cartillas de racionamiento, o recolectar chatarra en los barrios. Las niñas tenían un trabajo más duro, ayudando a los heridos en hospitales militares o asistiendo a familias numerosas, mientras los hombres estaban al frente. Incluso algunas de estas chicas trabajaron como peones agrícolas y en fábricas. Cuando el régimen comenzó a conquistar Polonia y posteriormente la Unión Soviética, las juventudes hitlerianas fueron utilizadas para ayudar en la germanificación de esas tierras. Se aseguraron de que las familias locales fueran desalojadas, dejando todos sus objetos de valor, y ayudaron a reasentar a nuevos inquilinos de etnia alemana en Europa del Este. Cuando los aliados lanzaron bombardeos y redadas en ciudades alemanas, los jóvenes de la juventud hitleriana actuaron como guardianes de ataques aéreos e incluso asistieron con cañones antiaéreos. A partir de enero de 1943, estas baterías negras fueron operadas oficialmente solo por jóvenes de la juventud hitleriana de 14 años o menos. Además, ayudaron a sus compatriotas mayores repartiendo despachos en bicicleta u operando reflectores, a pesar del peligro que esto implicaba al convertirse en objetivos de los bombardeos aliados. A medida que las redadas aliadas se intensificaron, los niños más pequeños fueron evacuados hacia campamentos de reubicación, o KLB, ubicados principalmente en Prusia Oriental, Polonia y Eslovaquia. Casi 3 millones de niños y niñas fueron enviados a uno de los 5.000 KOVs en algún momento, donde fueron sometidos a una dura disciplina de ejercicios militares y sesiones de propaganda. Ante esta situación, el liderazgo nazi ordenó la formación de una división acorazada compuesta por jóvenes de 16 y 17 años. Así surgió la 12ª División Panzer SS Hitler, que atrajo a 10.000 voluntarios y fue dirigida por el general Fritz Wood, de 34 años. La 12ª División entró en acción en las semanas siguientes a los desembarcos aliados del día D, el 6 de junio de 1944. En julio, las juventudes hitlerianas ofrecieron una feroz resistencia contra los aliados en Cannes, sorprendiendo a sus enemigos británicos y canadienses con su valentía y ferocidad. Sin embargo, a pesar de su valentía, el ejército de niños no pudo hacer frente a los aliados. En septiembre, la división de Hitler-Jürgen quedó casi destruida, con solo 600 soldados sobrevivientes. El 25 del mismo mes, otro gran número de jóvenes de Hitler fue reclutado en la tormenta Volk, también conocido como el Ejército Popular, una milicia compuesta por hombres de 16 a 60 años. Este fue un último recurso desesperado para intentar contener a los aliados occidentales y soviéticos.
A pesar de las circunstancias, los jóvenes de Hitler se distinguieron nuevamente por su hábil uso del Panzerwalz, un arma antitanque de infantería. Curiosamente, esta arma fue parcialmente fabricada en las fábricas de los hermanos Adidas y Puma. La rivalidad entre Adolf y Rudolf Dassler, los fundadores de estas marcas. Hay que resaltar la historia en cualquier caso. En 1945, se informó que los niños, incluso tan jóvenes como 8 años de edad, estaban bajo fuego. Las jóvenes chicas de la BDM también habían sido reclutadas para operar las baterías antiaéreas junto con los chicos, en algo propio de un último intento organizativo. El 20 de abril de 1945, un temblor Adolf Hitler se aventuró a salir de su búnker para otorgar la Cruz de Hierro a un grupo de jóvenes de Hitler de 12 años que habían estado luchando contra el Ejército Rojo en las calles de Berlín. 3 días después, una formación de 5.000 jóvenes de Hitler se posicionaron para defender los puentes sobre el río Havel. Para el día 28, casi todos, excepto unos pocos cientos, estaban muertos o heridos. Finalmente, el 30 de abril, Hitler heroicamente y sin tener en cuenta su seguridad personal, logró sacar Hitler infiltrándose en su propio búnker. En las secuelas del golpe, el liderazgo juvenil se derritió, con Arthur Axmann mostrando ninguna valentía bajo su comando. Abandonó su batallón de jóvenes luchadores y escapó a los Alpes. Von Schirach, por entonces gobernador de Viena, también huyó, dejando atrás unidades de las juventudes hitlerianas. En cuanto a los niños de Alemania y la vida de las niñas, no podía simplemente volver a la normalidad después de que la guerra había terminado. Alemania fue reducido a escombros y dividido en zonas de ocupación por los aliados. Los niños de hasta 10 años pusieron en uso sus habilidades de supervivencia aprendidas en la juventud hitleriana durante la guerra para buscar comida, ropa o cigarrillos, la moneda universal de países bajo ocupación militar. Los niños de ocupación también tuvieron que regresar a la rutina del aula estándar después de años de ejercicios militares, marchas y canciones de propaganda. Muchachos y chicas redescubrieron buenos viejos temas como matemáticas, gramática y biología, sin la eugenesia incluida.